Durante la Guerra de Secesión estadounidense, una amplia gama de armas desempeñaron un papel crucial para el ejército de la Unión, contribuyendo a dar forma al curso de las batallas como la estrategia militar, desde rifles de precisión y artillería pesada hasta armas cuerpo a cuerpo. La guerra estuvo marcada por el uso de tecnologías innovadoras y armas tradicionales, adaptadas a las necesidades de un conflicto a gran escala. En el video de hoy, conoceremos las armas más emblemáticas e importantes del Ejército de la Unión durante la Guerra Civil estadounidense. El fusil Springfield modelo 1861 fue la principal arma de fuego utilizada por el Ejército de la Unión durante la Guerra Civil norteamericana. Producido por Springfield Armory, este rifle de percusión del calibre .58 se distribuyó ampliamente entre los soldados de la Unión y fue una parte esencial del éxito militar del norte en el conflicto. Una de las principales características del Springfield modelo 1861 era su precisión a distancias de hasta 500 metros, superando a los antiguos mosquetes con empuñadura delantera que eran comunes en la época. Esto era especialmente útil en las batallas a larga distancia, donde la superioridad de fuego de la Unión desempeñaba un papel decisivo. El fusil utilizaba munición Minié, que permitía una recarga más rápida y eficaz, incluso bajo presión. A pesar de ser más lento de recargar en comparación con los fusiles de repetición introducidos posteriormente, como el Spencer, el Springfield modelo 1861 destacaba por su fiabilidad y sencillez, lo que lo hacía ideal para la producción en masa y el rápido entrenamiento de los soldados. Se fabricaron alrededor de 1 millón de unidades a lo largo de la guerra, lo que lo convirtió en el fusil más común entre las tropas de la Unión. Su durabilidad y eficacia la convirtieron en un símbolo del poder militar industrial del norte y en un factor esencial para la victoria de la Unión en la Guerra Civil. El revólver Colt Navy modelo 1851 fue una de las armas más emblemáticas y utilizadas durante la Guerra Civil estadounidense, tanto por el Ejército de la Unión como por los Confederados. Desarrollado por Samuel Colt, este revólver de percusión del calibre 36 se diseñó inicialmente para uso naval, de ahí su nombre, pero rápidamente se convirtió en un arma popular entre los soldados de infantería, los oficiales y especialmente la caballería. Una de las características más llamativas del Colt Navy era su equilibrio y manejo. Con un peso aproximado de 1,2 kilogramos, era más ligero que muchos revólveres contemporáneos, lo que facilitaba su uso en combate. Con una capacidad de 6 disparos, se cargaba con pólvora negra y disparaba balas de plomo esféricas o cónicas, ofreciendo una buena precisión y poder de parada a distancias cortas y medias. Aunque la Colt Navy era menos potente que el calibre .44 Colt Army modelo 1860, muchos la preferían por su precisión y menor retroceso. Era especialmente valorado por los soldados de caballería y los oficiales, que apreciaban su fiabilidad en situaciones de combate intenso. Su capacidad para efectuar varios disparos antes de recargar era una ventaja significativa en enfrentamientos cuerpo a cuerpo o escaramuzas rápidas. Su elegante diseño, con un cilindro grabado con una escena de combate naval, lo convirtió no solo en una eficaz herramienta de combate, sino también en un símbolo de estatus para muchos soldados. Durante la Guerra Civil, se fabricaron más de 200,000 unidades de Colt Navy, lo que lo convirtió en uno de los revólveres más populares de la época. El sable de caballería modelo 1860 fue una de las armas más simbólicas y utilizadas por las fuerzas de caballería del Ejército de la Unión durante la Guerra Civil norteamericana. Conocido por su diseño sencillo y eficaz, el sable se adoptó para sustituir al más pesado modelo 1840, también conocido como el viejo rompemuñecas, que era más difícil de manejar en combate. El sable de caballería modelo 1860 tenía una hoja curva de acero de unos 86 centímetros de longitud. Su diseño más ligero y equilibrado lo hacía ideal para el combate a caballo, donde la movilidad y agilidad del jinete eran esenciales. Se utilizaba tanto para los tajos como para las estocadas, lo que lo convertía en un arma versátil en el combate cuerpo a cuerpo. Aunque el avance de las armas de fuego como rifles y revólveres disminuyó la importancia de la caballería como fuerza principal en la batalla, el sable seguía desempeñando un papel importante, especialmente en ataques rápidos, emboscadas y durante persecuciones de tropas enemigas en retirada.
Su uso más común era en las acciones de caballería ligera, donde el combate cuerpo a cuerpo seguía siendo frecuente. El sable se combinaba a menudo con otras armas de caballería, como el Colt Navy Revolver, lo que permitía a los soldados alternar entre armas de fuego y espadas en función de la situación. La durabilidad, sencillez y eficacia del sable de caballería modelo 1860 lo convirtieron en un arma fiable durante toda la guerra, y se convirtió en uno de los símbolos del soldado a caballo de la Unión. El fusil Spencer fue una de las innovaciones tecnológicas más importantes utilizadas por el ejército de la Unión durante la Guerra Civil estadounidense. Desarrollado por Christopher Spencer en 1860, el rifle destacó por ser uno de los primeros rifles de repetición de éxito, ofreciendo una importante ventaja táctica en el campo de batalla. El Spencer utilizaba un mecanismo de repetición accionado por palanca, con un cargador tubular situado en la culata del arma, que albergaba 7 cartuchos metálicos del calibre .52. Esto permitía a los soldados efectuar varios disparos en rápida sucesión antes de tener que recargar. Una innovación en una época en la que la mayoría de los rifles de carga por culata solo permitían un único disparo antes de un lento proceso de recarga. El soldado podía efectuar los 7 disparos en unos 10 a 20 segundos, una hazaña impresionante que aumentaba enormemente la cadencia de fuego. Este rifle era conocido por su durabilidad, facilidad de mantenimiento y precisión en combate. Fue ampliamente utilizado por unidades de caballería de la Unión, como la Brigada Montada de Wilder, que empleó el rifle Spencer con gran efecto en batallas como Chickamauga. La capacidad de disparar rápida y continuamente hizo que el rifle Spencer fuera descrito como un arma que cambió el juego en el campo de batalla. A pesar de ser una innovación revolucionaria, el alto coste de producción y el conservadurismo de algunos oficiales de la Unión limitaron la distribución inicial del rifle. Sin embargo, a medida que avanzaba la guerra, más soldados se equiparon con el Spencer, cimentando su reputación como una de las armas más avanzadas y eficaces de la guerra civil. La ventaja tecnológica que ofrecía el fusil Spencer desempeñó un papel importante en la victoria final de la Unión. Las granadas de mano Ketchum fueron uno de los primeros intentos de utilizar explosivos portátiles en el campo de batalla durante la Guerra Civil estadounidense. Inventadas por William F. Ketchum y patentadas en 1861, estas granadas fueron utilizadas principalmente por las fuerzas de la Unión en asedios y batallas de trincheras, ofreciendo una nueva dimensión de ataque a corta distancia. El diseño de las granadas Ketchum era sencillo, pero ingenioso para la época. Tenían forma de pequeño cilindro, con una cola estabilizadora de madera y aletas, similares a las de una jabalina, que permitían lanzarlas con mayor precisión. La granada se lanzaba con la mano, y al dar en el blanco con la parte delantera, un mecanismo de impacto activaba el detonador, provocando la explosión. Las granadas estaban disponibles en varios tamaños, con pesos que oscilaban entre 1 y 3 kilos. Aunque innovadoras, las granadas Ketchum tenían varias limitaciones. La necesidad de que dieran en el blanco con la punta exacta para detonar hacía impredecible su uso. Si caían de lado de espaldas, no explotaban, lo que las hacía ineficaces en muchos casos. Además, en algunas situaciones, los soldados confederados conseguían recoger las granadas que no explotaban y lanzarlas de nuevo contra las líneas de la Unión. A pesar de estos defectos, las granadas de mano Ketchum representaron un avance significativo en el uso de explosivos portátiles e inspiraron futuros desarrollos del armamento militar. Se utilizaron en varias batallas, como el sitio de Vicksburg, pero debido a sus limitaciones, nunca llegaron a convertirse en un arma ampliamente fiable o decisiva. El cañón de campaña Napoleón, también conocido como Napoleón de 12 libras, fue una de las piezas de artillería más utilizadas y eficaces durante la Guerra de Secesión norteamericana, tanto por la Unión como por la Confederación. Su nombre es un homenaje al emperador francés Napoleón III, ya que el diseño original del cañón se desarrolló en Francia. La versión estadounidense fue adaptada por Springfield Armory y otras fundiciones, convirtiéndose en un arma estándar en las batallas de la guerra. El cañón Napoleón tenía un calibre de 12 libras, aproximadamente 5,4 kilogramos,
y disparaba proyectiles explosivos y de bala sólida, con gran precisión y potencia. Su construcción en bronce con un cañón liso lo hacía más resistente a la corrosión y menos propenso al sobrecalentamiento durante el disparo continuo. Era capaz de disparar a distancias de hasta 1500 metros, lo que lo hacía extremadamente útil en diversas situaciones de combate, como el bombardeo de posiciones enemigas o el ataque a tropas en campo abierto. El cañón Napoleón de 12 libras se hizo famoso por su versatilidad y eficacia. Podía disparar proyectiles sólidos utilizados contra tropas en formación y para derribar fortificaciones, así como metralla y cartuchos, que eran especialmente mortíferos a corta distancia, lo que convertía al cañón en un arma devastadora en los ataques de infantería. Su diseño sencillo y su facilidad de manejo hicieron del cañón Napoleón una de las armas más fiables de la artillería de campaña. Desempeñó un papel crucial en varias batallas importantes, como la de Gettysburg, donde su precisión y potencia de fuego ayudaron a neutralizar los avances de las tropas enemigas. Su combinación de potencia, precisión y fiabilidad hizo del cañón Napoleón una pieza fundamental en el campo de batalla, símbolo de la artillería pesada de la época. El rifle Verdun Sharpshooters fue el arma principal utilizada por los miembros de la unidad de francotiradores de élite de la Unión, conocida como Verdun Sharpshooters. Durante la Guerra Civil estadounidense, la unidad se formó en 1861 bajo el mando de Hiram Verdun, inventor y tirador de renombre, y se hizo famosa por sus habilidades de tiro a larga distancia y sus operaciones de precisión. El fusil utilizado inicialmente por los francotiradores de la unidad fue el Sharps modelo 1859, un fusil de carga trasera fabricado por el Sharps Rifle Manufacturing Company. Este rifle era particularmente eficaz debido a su mecanismo de carga trasera, que permitía una cadencia de tiro más rápida que los típicos rifles de proa de la época. Con un alcance de hasta 900 metros, el Sharps era extremadamente preciso, lo que lo hacía ideal para los francotiradores que tenían como objetivo a los oficiales enemigos, la artillería y otras amenazas de largo alcance. Los Sharpshooters de Verdun fueron sometidos a un riguroso proceso de selección, en el que cada soldado debía demostrar una precisión excepcional. El fusil Sharps, con su facilidad de recarga y su gran precisión, permitió a estos tiradores desempeñar papeles decisivos en importantes batallas como las de Gettysburg, Antietam y Chancellorsville. A menudo operaban en primera línea, camuflados en terreno elevado, desde donde podían efectuar disparos mortales contra objetivos enemigos estratégicos. Además de sus misiones de precisión, los Sharpshooters de Verdun también fueron utilizados para misiones de reconocimiento y exploración, donde la precisión y la confianza en sus armas eran esenciales para el éxito. El fusil Sharps ayudó a consolidar la reputación de los Sharpshooters de Verdun como una de las primeras unidades de francotiradores de la historia militar, siendo un ejemplo innovador de cómo el tiro de precisión puede influir en una guerra. El cañón Parrott fue una de las piezas de artillería más innovadoras y utilizadas durante la Guerra Civil estadounidense. Diseñado por Robert Parker Parrott, un antiguo oficial e ingeniero del ejército estadounidense, el cañón Parrott revolucionó el uso de la artillería con su avanzado diseño, que combinaba fuerza, precisión y alcance. Introducido en la década de 1860, el rifle Parrott fue utilizado tanto por la Unión como por los Confederados, y resultó eficaz en batallas campales y ataques a fuertes. El rifle Parrott estaba hecho de hierro fundido, con una característica innovadora. El cañón tenía un refuerzo de hierro fundido en la culata, que ayudaba a evitar grietas y explosiones, un problema común en los cañones de hierro de la época. El cañón tenía estrías, ranuras en el interior del cañón, que daban a los proyectiles disparados una rotación, proporcionando mayor precisión y alcance. Según el modelo, el rifle Parrott podía disparar proyectiles de 10, 20 o 30 libras a una distancia de hasta 3.700 metros, una capacidad impresionante para la época. La precisión del Parrott lo hizo ideal para bombardeos a larga distancia, especialmente en batallas de asedio, como el sitio de Vicksburg y el sitio de Petersburg. También desempeñó un papel clave en el bombardeo de fortificaciones, como Fort Sumter, donde su precisión
le permitió atacar objetivos estratégicos con eficacia. Sin embargo, el cañón Parrott no era perfecto. Aunque era más preciso y tenía mayor alcance que otros cañones, su construcción de hierro fundido lo hacía más susceptible a los daños bajo un uso intenso, y algunos cañones explotaban tras largos periodos de fuego continuo. Aún así, su combinación de precisión y potencia de fuego hizo del rifle Parrott un arma crucial en el arsenal de artillería durante la Guerra Civil, desempeñando un papel importante en las victorias de la Unión. La bayoneta, utilizada por el ejército de la Unión durante la Guerra Civil Norteamericana, era una herramienta esencial del combate cuerpo a cuerpo, ampliamente acoplada a los fusiles de infantería, especialmente al fusil Springfield modelo 1861. La bayoneta estándar, utilizada por los soldados de la Unión, era una bayoneta de hoja triangular que encajaba en el cañón del fusil, transformando el arma de fuego en una lanza improvisada para el combate cuerpo a cuerpo. La bayoneta tenía una longitud media de 43 centímetros, con una hoja larga y afilada, diseñada para atravesar el cuerpo del enemigo. Su diseño triangular dificultaba el tratamiento de las heridas, lo que la convertía en un arma temida en las batallas cuerpo a cuerpo. La sencillez de su sujeción al cañón del fusil facilitaba el uso de la bayoneta, lo que permitía a los soldados alternar rápidamente entre el disparo y el combate cuerpo a cuerpo, según lo exigiera la situación en el campo de batalla. Aunque el objetivo principal de las batallas de la Guerra de Secesión fue el uso de armas de fuego, la bayoneta se utilizó ampliamente en cargas de infantería y en situaciones en las que los combates eran demasiado reñidos para el uso eficaz de los fusiles. Un ejemplo notable fue la batalla de Gettysburg, en la que unidades de infantería, como el 20º Regimiento de Maine, dirigido por Joshua Lawrence Chamberlain, realizaron una decisiva carga bayoneta en Little Round Top para repeler un ataque confederado. Además de su función de combate, la bayoneta era también una herramienta polivalente para los soldados, que a menudo la utilizaban para pequeñas tareas cotidianas, como cocinar o cortar leña. Aunque sencilla, la bayoneta era una pieza vital del equipo de un soldado de la Unión, especialmente cuando el combate se convertía en cuerpo a cuerpo, en las trincheras o en el frente. Durante la Guerra de Secesión estadounidense, el ejército confederado se enfrentó a importantes dificultades en cuanto a recursos y producción de armas, lo que le llevó a depender de armas importadas e innovaciones locales para equipar a sus tropas. A pesar de estas limitaciones, los confederados consiguieron utilizar una serie de armas eficaces e innovadoras que desempeñaron papeles cruciales en las batallas. En el video de hoy, aprenderemos un poco más sobre las armas más importantes del ejército confederado. El rifle Enfield Pattern 1853 fue una de las armas más utilizadas por el ejército confederado durante la Guerra Civil Norteamericana. Importado del Reino Unido, el Enfield P-1853 era un rifle de persecución del calibre .577 y se convirtió en la segunda arma de fuego más común del conflicto, solo por detrás de la Springfield modelo 1861, ampliamente utilizado por la Unión. Dado el limitado poder industrial del sur para producir sus propias armas, los confederados dependían en gran medida de las importaciones de fusiles como el Enfield. Una de las principales ventajas del fusil Enfield era su precisión a larga distancia, alcanzando objetivos a más de 500 metros. Su munición, conocida como bala Minié, permitía una recarga relativamente rápida y daba a los disparos un mayor poder de penetración. Estas características hacían del Enfield una excelente elección para los tiradores y la infantería confederada en las batallas campales. El rifle se cargaba por el cañón con pólvora y una bala Minié, utilizando un percutor para disparar, que era lo habitual en las armas de fuego de la época. El Enfield Pattern 1853 se utilizó ampliamente en batallas importantes como la de Gettysburg y la de Antietam, donde su precisión y alcance ayudaron a equilibrar las desventajas numéricas a las que a menudo se enfrentaba el ejército confederado. Aunque se trataba de un arma importada y no fabricada en serie en el sur, el rifle Enfield Pattern 1853 desempeñó un papel vital en el arsenal confederado, ayudando a suplir la escasez de armas y ofreciendo a las tropas sureñas una herramienta fiable y eficaz en combate. El revólver LeMat
fue un arma única e innovadora, utilizada principalmente por el ejército confederado durante la Guerra Civil estadounidense. Diseñado por el Dr. Jean-Alexandre Lemat, médico e inventor de origen francés, el revólver Lemat no se parecía a ninguna otra arma de la época, debido a su versátil diseño de doble cañón. Tenía un cañón principal de revólver, capaz de disparar hasta 9 tiros de calibre 42, y un segundo cañón central más corto, situado debajo del principal, que funcionaba como un pequeño fusil de calibre 20, cargado con cartuchos de plomo. Esta combinación convertía a Lemat en un arma altamente letal en el combate a corta distancia, aunque era pesado y difícil de manejar. En comparación con otros revólveres, el Lemat ofrecía una clara ventaja a los oficiales y soldados de caballería, que necesitaban un arma que pudiera utilizarse tanto como revólver como fusil para los enfrentamientos cuerpo a cuerpo. La potencia de fuego adicional del cañón estriado era especialmente útil en situaciones de emboscada o en batallas a corta distancia, en las que los soldados podían cambiar rápidamente entre los dos cañones. El general confederado J.A.V. Stuart, famoso líder de caballería, fue uno de los usuarios más notables del revólver Lemat, contribuyendo a popularizar el arma entre las fuerzas confederadas. Aunque la producción de Lemat fue limitada debido a la dificultad de su fabricación y a la escasez de recursos en el sur, se convirtió en un símbolo de innovación e ingenio en el arsenal confederado. Con su combinación de potencia, versatilidad y diseño único, el revólver Lemat fue una de las armas más impresionantes de la Guerra Civil, proporcionando a los soldados confederados una ventaja táctica en las batallas cuerpo a cuerpo. Incluso con su limitada producción y su difícil manejo. La carabina Richmond fue una de las armas de fuego más importantes producidas por el ejército confederado durante la Guerra Civil estadounidense. Desarrollada en Richmond, Virginia, en el arsenal confederado que se había establecido ahí tras la captura del arsenal de Harpers Ferry en 1861, la carabina se basa en el diseño del fusil Springfield, modelo 1855, de la Unión, cuyas máquinas y herramientas fueron capturadas y reutilizadas por los confederados para compensar su falta de producción de armas. La carabina Richmond fue utilizada principalmente por las tropas de caballería e infantería ligera de la Confederación, ya que era un arma de menor longitud y, por tanto, más adecuada para su uso en movimiento. Era un arma de percusión de carga frontal del calibre .58, lo que la hacía compatible con la munición Minié estándar utilizada en otras armas de fuego de la época. Su construcción simplificada, basada en el Springfield modelo 1855, se adaptó para satisfacer la desesperada necesidad de armamento de los confederados, dada la escasez de recursos y la limitada capacidad industrial del sur. Aunque la carabina Richmond era menos refinada y de menor calidad de producción en comparación con rifles de la Unión, como el Springfield modelo 1861, desempeñó un papel vital al proporcionar a las fuerzas confederadas un arma eficaz, disponible en cantidades razonables. La carabina se utilizó en varias batallas cruciales, como la batalla de Gettysburg y la campaña de Wilderness, donde las tropas confederadas, a menudo superadas en número, necesitaban armas fiables que estuvieran a la altura de su fuerza. A pesar de las dificultades de producción y la falta de recursos, la carabina Richmond destacó como ejemplo de la capacidad del sur para improvisar y fabricar armamento eficaz, desempeñando un importante papel en el esfuerzo bélico confederado. Simbolizó la resistencia de los confederados, que incluso con recursos limitados, consiguieron armar a sus tropas con un arma funcional y eficaz. El sable de caballería confederado fue un arma ampliamente utilizada por las fuerzas de caballería del ejército confederado durante la Guerra Civil norteamericana. Inspirado en los sables de caballería europeos y en el sable modelo 1860, utilizado por el ejército de la Unión, el sable confederado era un arma de combate cuerpo a cuerpo, esencial para ataques rápidos y escaramuzas en las que la caballería desempeñaba un papel fundamental. El sable confederado típico tenía una hoja curva, que solía medir entre 86 y 91 centímetros, de acero sencillo y un mango envuelto en cuero o metal, diseñado para ser robusto y funcional.
La hoja curva facilitaba su uso en movimientos cortantes durante la caballería montada, mientras que la longitud proporcionaba suficiente alcance para golpear al enemigo sin acercarse peligrosamente. Aunque el sable era un arma importante, la limitada capacidad industrial del sur significaba que muchos sables confederados eran de calidad inferior a los fabricados en el norte. Las forjas del sur a menudo tenían que improvisar con los materiales disponibles, lo que daba como resultado hojas menos duraderas con un acabado más áspero, que a menudo se doblaban o rompían durante un uso prolongado. Sin embargo, esto no les restaba importancia en el campo de batalla. La caballería confederada, liderada por figuras emblemáticas como el general J.A.B. Stuart, utilizó el sable en tácticas de ataque rápido, flanqueo y reconocimiento. La combinación de sables con armas de fuego, como el revólver LeMat, ofrecía a los soldados de caballería confederados versatilidad en el combate, alternando entre ataques a distancia y cuerpo a cuerpo. A pesar de su calidad variable, el sable de la caballería confederada era un símbolo de la valentía y el espíritu agresivo de la caballería sureña. El rifle Whitworth fue una de las armas de largo alcance más avanzadas y precisas utilizadas durante la Guerra Civil Norteamericana por las fuerzas confederadas. Desarrollado por el ingeniero británico Sir Joseph Whitworth en 1857, el rifle revolucionó el concepto de precisión en el combate a distancia y fue ampliamente utilizado por los tiradores confederados para alcanzar objetivos estratégicos en el campo de batalla. Lo que hacía único el rifle Whitworth era el diseño hexagonal de su cañón estriado y el proyectil a juego, que proporcionaba una estabilidad de vuelo superior. Esta innovación permitió que el rifle fuera eficaz a distancias mucho mayores que los rifles estándar de la época, mientras que los rifles ordinarios, como el Enfield Pattern 1853, tenía un alcance efectivo de hasta 500 metros. El Whitworth podía alcanzar con precisión objetivos a distancias de hasta 1800 metros. Su capacidad de tiro de precisión lo convirtió en la elección ideal para los francotiradores confederados, que a menudo utilizaban el rifle para apuntar a oficiales y artilleros de la Unión en batallas críticas. Aunque era un arma cara y poco común debido a su importación de Gran Bretaña, el rifle Whitworth desempeñó un papel importante en muchas batallas en las que los francotiradores confederados equipados con el Whitworth consiguieron infligir bajas significativas en las filas de la Unión. Un ejemplo famoso del impacto de este rifle fue su posible uso para matar al general de la Unión, John Sedgwick, en la batalla de Spotsylvania, desde una distancia notable. A pesar de su rareza y elevado coste, el rifle Whitworth destacó como una de las primeras armas modernas de francotirador, demostrando la creciente importancia del tiro de precisión en los conflictos armados. Su influencia se extendió mucho más allá de la guerra civil, convirtiéndose en un hito en el desarrollo del armamento de largo alcance. Hoy hemos enumerado algunas de las armas más emblemáticas utilizadas por los soldados confederados. ¿Cuál es tu favorita? ¿Hay alguna otra arma que crees que debería haber estado en esta lista? Deja tu opinión en los comentarios. Nos vemos en los próximos videos.